perspectiva en este lunes 28 de noviembre de 2016. Saludando a Onir Sartú. Buen día. Buen día. Todo un acontecimiento, llegó hiper temprano. Sí, no se puede. No se puede. Temprano porque llama la atención y cobro igual. Gabriel Mazarovich, ¿cómo te va? Muy buenos días. Y los dos invitados, Daniel Superviel, que hace tiempo no lo teníamos por estas mesas. Buen día. ¿Qué tal, Emiliano? Mucho gusto. Y Felipe Schipani, que Buenos hace días, poco Emiliano. estuvo. Bienvenido también. Gusto. Vamos al primero de nuestros temas. Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plena. Es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos. Fidel Castro, el padre de la Revolución Cubana, uno de los protagonistas del siglo XX, murió el viernes de noche, a los 90 años. Los funerales del llamado comandante van a extenderse hasta el domingo próximo, cuando sus cenizas serán inhumadas en Santiago de Cuba, cuna de la rebelión que lo llevó al poder en 1959. ¿Por dónde eligen ustedes empezar la conversación sobre esta figura? ¿De qué hablamos? ¿De su legado? ¿De sus fallas? ¿De su muerte? ¿Por dónde empiezas tú, Venir? Yo estoy... a ver, para mi generación y para alguna generación anterior también, la figura de Fidel Castro es muy difícil de clasificar y de emitir un juicio definitivo sobre él, ¿no? En el sentido de que podría esto de ser un mambo mío, digamos, pero creo que es una cosa bastante generalizada. Yo recuerdo cuando vino acá la última visita en el 90 y pico. 96. La Revolución Cubana estaba en un momento hipercrítico. Su modelo de izquierdismo estaba muy en entredicho, es decir, el modelo guerrillero y su visión de partido único estaba absolutamente en entredicho, incluso en la izquierda uruguaya, ¿no? Era un momento de mucho liberalismo en lo económico y eso pesaba mucho. La caída del muro de Berlín estaba muy cerca, ¿no? Estaba muy cerca. Por muchas razones, Fidel no era lo que había sido simbólicamente. Sin embargo, llegó aquí, de hecho, la mayor parte de la izquierda estaba en una postura crítica sobre esa. Llegó aquí y generó una especie de locura, de entusiasmo o sea, me parece que hay una vía que pasa por lo racional, en el que Fidel Castro tiene una cierta dimensión, y hay otra cosa bastante inexplicable para mucha gente, sé que no para todo el mundo, que tiene que ver creo que con su dimensión histórica y con un carisma individual muy particular, ¿no? Por lo cual es muy difícil hacer un juicio definitivo. Yo tengo clarísimo, por ejemplo, que me parece que desde el punto de vista racional, su muerte simboliza el fin de una etapa del pensamiento de izquierda, una etapa que se caracterizó por el descubrimiento del imperialismo, por la idea del latinoamericanismo, por esa visión en guerrillera, por la idea de una especie de cambio radical en la sociedad, en todos los planos de la sociedad, radical para bien o para mal, no en todas las cosas. Bueno, esa etapa fue, hoy creo que nadie cree que es posible una especie de guerrilla galvanizadora que abriría paso a un futuro absolutamente maravilloso de una sociedad de justicia y de igualdad, cuando en realidad todos sabemos que el modelo cubano está muy lejos de ser eso, todos lo vemos críticamente. El modelo cubano no sirve ni en Cuba, llegó a decir Fidel Castro en esa entrevista con The Atlantic en el año 2010, que hace un rato recordaba a Fernando Raffs. Claro, ¿no? Claro. Creo que era un hombre también de una enorme inteligencia, ¿no? De una enorme capacidad intelectual, por la cual logró sobrevivirse a sí mismo en mil etapas, en mil formas. Yo creo que... Y ahí está una de las señas de identidad de su figura, ¿no? La prolongación en el poder. La prolongación en el poder, pero además uno lo mira en Cuba, podía mantenerse en base a la pura fuerza. Ahora, cuando uno mira el juego de fuerzas internacionales en las que vivió y sobrevivió,
decir, alianzas con países, después la caída de esos países y nuevas alianzas, y la última es este cambio, no, y ahora este último cambio de relaciones con el gobierno de Obama, es decir, su capacidad de reciclarse y de reinstalarse en una realidad es asombrosa. Asombroso y al mismo tiempo cuestionable, ¿no? Es todo un mérito, entre comillas, pero la pregunta a continuación es: ¿qué sentido tiene una revolución anclada a una persona, no? No, yo no estoy haciendo un juicio de valor, estoy diciendo las dimensiones que tenía y de qué manera, por eso te digo, es muy difícil sintetizarlo. Creo que lo que me quedo es, por un lado, hay todo un plano afectivo, emocional, en el que es muy difícil cerrar ese capítulo y en el cual Fidel sigue despertando una serie de conmociones. Por otro lado, en lo racional, me parece que es el símbolo del fin de una época histórica y de una época de la izquierda, y simboliza la necesidad de pensar las cosas de otras maneras, cosa que no es fácil. Daniel, vamos con tu primer comentario. Sí, cuando el sábado me enteré que había muerto y sabía que tenía el lunes aquí, evidentemente se te mueven cosas adentro, ¿no? Porque claramente Fidel Castro era una persona que a mí no me generaba la más mínima simpatía. Por otro lado, me generaba una enorme curiosidad. Y creo que nadie en esta mesa, por lo menos yo no lo estoy, tiene hoy, en este momento, las variables o la capacidad de analizar la envergadura de lo que significó el discurso, la presencia, la política, lo que hizo Fidel Castro en la historia que está terminando con su muerte ayer. Creo que es demasiado ambiguo, conflictivo, importante, de odios y amores, que no estamos capacitados todavía para dimensionar su figura y su peso real en lo que fue el devenir de la historia. Sí creo que desde donde me paro tratando de encontrar un ángulo para poder abarcar esa cosa inabarcable es el tema de la libertad, ¿no? Cómo su discurso en nombre de la libertad llevó a miles de personas, a América Latina a ser una peor América Latina, a miles de jóvenes a morir por causas que no tenían, a mi juicio, ningún tipo de sentido. A los hechos me demuestro, lo acaba de decir Fidel Castro, ni el modelo cubano funciona. Entonces siento que fue una figura que por ahí nació con un halo de esperanza cuando derrocaron al dictador Batista, y que después, amparado en la historia, la Guerra Fría, el marxismo-leninismo, fue evolucionando hacia algo que fue perverso y dañino para un proyecto que por ahí, por algo despertó tantas esperanzas cuando arrancó allá en el 59-60. El balance, creo que no estamos capacitados todavía para hacerlo, pero de mi perspectiva, de lo que yo quiero es la libertad, la verdad que no me produce ninguna simpatía esta figura que se acaba de ir. Vamos con Gabriel ahora. Bien, nosotros hablamos en la mesa de los 90 años de Fidel, y en realidad todos más o menos dijimos una valoración de lo que hacía hace muy poquito, en realidad en este mismo programa. Yo ratifico plenamente lo que dice. Yo me enteré de que había muerto, no pude dormir, no tenía ganas de dormir después de enterarme que había muerto Fidel. Fidel, para mí, para miles de uruguayos, entiendo que para otros no, para mí es una cosa muy importante. Yo me animo a decir 6 puntos y reiterar la anécdota personal que hice cuando hablamos de los 90 años. Primero, fue un jefe indiscutido de su pueblo, y esa autoridad a veces no se entiende y no la entendemos, no la asumimos. Leonardo Costa lo decía en el debate, que no tiene que ver solo con elecciones o con congresos que lo designen secretario general. Es una autoridad emanada de encabezar una lucha de libertad. Cuba nunca tuvo más libertad que en esta etapa. Cuba antes era una colonia. Murió exactamente, increíblemente para la historia, exactamente a los 60 años de que partió el Granma para liberar Cuba, el mismo día. Son esas casualidades de la historia increíble. El 25 de noviembre del 56 salió en un yate con 82 personas para enfrentar la dictadura de Batista y murió un 25 de noviembre 60 años después. Son esas casualidades históricas. Un místico te diría que no son casualidades. Es una cosa rarísima, pero así pasó, ¿no? En Cuba entender es un debate, es hablar de Cuba, de Fidel. En Cuba la revolución tiene muchos defectos, Fidel y la revolución cubana. Sí, creo que uno de los peligros que hay para juzgar gente así es transformarla en un semidios perfecto y con todas las virtudes. No es así. Tuvo un montón de errores y la revolución cubana también.
pero es independencia, es soberanía, por primera vez, es dignidad para su pueblo, es reforma agraria, es educación para todos, es salud para todos. Yo vi una pintada cuando venía para acá que decía, gracias Fidel, hoy millones de niños van a dormir en la calle, ninguno es cubano. Y eso también es verdad, aunque se pueda discutir lo demás. Es solidaridad, fue refugio para miles de latinoamericanos en el horror del fascismo, le salvó la vida a miles de latinoamericanos Cuba, entre ellos a miles de uruguayos. Refugió a los niños de Chernobyl, es aporte a la paz, tuvo un papel destacadísimo personalmente en la firma de la paz en Guatemala, en El Salvador y ahora con la FARC. Para discutir, recuerdo su discurso diciéndole a la FARC, se terminó la etapa de la guerrilla y de las balas, hay que construir paz, se juntó con los militares genocidas guatemaltecos y con los guerrilleros y le dijo, van demasiados muertos, hay que firmar la paz, hay que acordar un camino de paz, hay que buscar otros caminos de salida. Personalmente, ¿por qué se entiende por qué todo este impacto, ¿no? Tuvo un papel decisivo y en varios países de África lo consideran padre de su independencia. O sea, ayudó con miles de cubanos a que Angola fuera independiente, no socialista o capitalista, independiente, a la independencia de Mozambique. Mandela salió de la cárcel y lo fue a abrazar por el aporte que él y los cubanos hicieron a la caída del apartheid. Entonces, eso también es así y por eso se explica toda la contradicción que tiene. Y yo veo la permanencia en el poder de otra manera. Creo que también hay que mirarlo de otra manera. O sea, uno que tiene responsabilidades muy menores, y todos los que estamos en esta mesa hemos tenido alguna, en política, en el periodismo, en otras cosas, sabemos el desgaste personal que significa ser el punto donde van a parar todos los líos. Y estar 60 años en la primera línea de combate de todo, incluso asumir personalmente 640 veces que te quisieron matar, porque están comprobados 640 intentos de asesinato. Entonces, asumir, en persona que te quisieron matar 640 veces en la vida, tiene un costo personal aterrador, que uno también tiene que conocer y uno que lo vio y lo escuchó lo sabe. Y termino con esa anécdota personal de lo que significa, decía Ovenir, personalmente. Le pasó a miles, yo lo aclaro porque algunos me preguntaron cuando lo dije si era una experiencia solo personal. No es personal. Es miles, es en Uruguay, en Chile, en Argentina, en Brasil. A mí los fascistas uruguayos cuando me torturaron en la policía, me torturaron la mitad del tiempo para saber dónde había un mimeógrafo y la otra mitad del tiempo para hacerme firmar un papel diciendo que yo me había entrenado en Cuba, militarmente. Yo tenía 16 años y lo más lejos que había ido era Pando. Pero querían tener ese papel para justificar las campañas contra Cuba. Y para mí Cuba y Fidel significaban tanto que yo dije, a mí me matan, pero yo no firmo nada contra Fidel y contra Cuba. Y eso es lo que significa para miles de latinoamericanos Fidel y Cuba. Bueno, es innegable la dimensión política e histórica de este personaje, por su carisma, por esa capacidad oratoria encendida. Eso nadie lo puede negar, que es un personaje que ha marcado la historia del siglo XX, particularmente la segunda mitad, es innegable. Su influencia en nuestra América Latina, su influencia en nuestro país. Para nuestros abuelos, quizás para nuestros padres, fue una esperanza en un momento histórico en donde erigía las banderas de la libertad y derrocaba a la dictadura de Batista. Lamentablemente, al poco tiempo, terminó siendo lo que durante muchísimo tiempo tan heroicamente combatió. Terminó siendo un dictador, y esa es la palabra que lo califica. En esa medida yo no festejo la muerte de nadie, me parece un acto repudiable y execrable, esa gente que a través de las redes o la misma oposición cubana que en Miami estaban de festejos. La muerte no se festeja, como tampoco se festeja la violación a los derechos humanos, como tampoco se festejan las tiranías. Yo creo que en todo caso lo que hay que valorar es la dimensión de lo que han sido estos 60 años de un régimen que ha conculcado libertades públicas, que ha exterminado al que piensa diferente, que ha violentado todas las normas básicas del funcionamiento de un Estado de Derecho y que en definitiva ha hecho de lo que fue una revolución en aras de la satisfacción pública un país
que vive en una fenomenal miseria. Lo decía hace minutos Monseñor Pérez del Castillo, Luis del Castillo, y lo ha dicho el propio actual comandante de Cuba, ¿no? El hermano de Fidel, Raúl. De modo que ese es el balance que uno puede hacer. La muerte, como decía Buscaglia, es un fenomenal sponsor, pero el hecho de que determinadas personas pasen, digamos, de la vida a la muerte, no los debe santificar. Y yo siempre tuve, como muy bien decía Daniel, una actitud muy crítica hacia lo que ha sido Fidel y a lo que ha sido el régimen que él ha impulsado. Entonces yo no puedo incurrir en la hipocresía de venir aquí a alabar esa figura, porque ha sido una figura que ha sido un enemigo de la libertad, un enemigo de la democracia, un enemigo de las libertades públicas, y alguien que en definitiva no ha generado todas esas ideas, todas esas acciones que yo entiendo que son las que deben regir un sistema de vida democrático. Ovenir, ¿tú querías ahora intervenir después de lo de Felipe? Dos ¿Por algo cosas, que dijo Felipe? Sí, en parte sí. Básicamente lo que quería comentar es que hay países, Cuba es uno de ellos, donde nunca hubo libertad y nunca hubo democracia. Entonces, no siempre es imputable. Es lo mismo que podría decirse con respecto a la ex Unión Soviética, ¿no? Es decir, o a la actual Rusia. Nunca tuvieron lo que uno llamaría una vida democrática. Nunca hubo ni la libertad, ni la posibilidad de consulta libre en elecciones, en fin, siempre estuvo. Entonces, de alguna manera, estos regímenes lo que hicieron fue aportar justicia social, pero tal vez la democracia no era una de las cosas que la cultura de sus pueblos estaba habituada a reclamar. Me da la impresión, lo cual no los hace mejores. Simplemente, me parece que hay que tomarlo en cuenta al medir o al analizar históricamente el fenómeno. La otra cosa que quería decir... Mira, a raíz de eso que decías, me acordaba de un tuit de Gonzalo Frasca de este fin de semana. La muerte de Castro enfrenta a muchos a un conflicto personal no resuelto, el de la excepción en el rechazo a tiranías. Y por eso duele tanto. Está bueno, está muy bueno. Yo creo que un poco es eso a lo que yo me refería, es decir, a que hay una cosa que pasa en lo racional y otra cosa en lo que pasa en lo emocional. Y una mezcla de factores. Pero una cosa simplemente que quería decir que parece que hacia el futuro, lo que nadie tiene dudas de que ese modelo no es más el modelo, ni de la acción política. Creo que al final, por lo que decía Gabriel, hasta él mismo se había dado cuenta que el modelo de la guerrilla no era, es decir, él mismo aconsejó a quienes seguían en ese tipo de lucha adecuarse a la vida pacífica, ¿no? Creo que eso es una... Bueno, y en buena parte de América Latina la izquierda llegó al poder por la vía de las urnas, y ¿no? En los hechos la izquierda llegó al poder por otras vías que no fueron esas. Creo que ese es un primer tema que me parece que es una conclusión que hoy se puede sacar. Lo que pasa es que no quedan tan claros cuáles son los caminos alternativos. Es decir, porque incluso esas otras modalidades con resultados electorales atraviesan momentos muy críticos. Parece que esta muerte lo que pone en evidencia es que la crisis es bastante más profunda que simplemente la que afecta al modelo cubano. Es más compleja para toda la izquierda. Daniel. Sin lugar a dudas. Y ahí es donde bueno, leyendo, me acuerdo del año 92, que yo trabajaba en búsqueda y cayó un librero que caía y trajo La hora final de Castro, ¿no? Como que caía inminentemente, pasaron como 30 años, me acuerdo que la leí. Y bueno, no, pero ahí es lo que tú hablas, Ovenir, es la duda, ¿no? Que ayer, mientras leía hasta tarde en la noche todo lo que pude para es la duda de que si la evolución que tuvo Fidel Castro una vez que tuvo que ampararse en Rusia, en la Unión Soviética, en el marxismo, hubiese agarrado para otro lado, su liderazgo, su verborragia, su discurso, su hipnotizador de masas, su cuestión de independencia latinoamericanista, hubiese agarrado por un lado más
¿cómo te puedo decir? Más acorde con la mayoría de Latinoamérica. Él dividió Latinoamérica, la dividió con odio, la dividió con ideología, la dividió como diciendo nosotros y ellos, buenos y malos, pobres y ricos. Y me parece que la realidad es mucho más compleja. Es una lástima, para mi juicio, por una personalidad tan fuerte, que haya evolucionado hacia un lugar que lo llevó a una encerrona que termina como terminó, con una Cuba que es como un mausoleo de la década del 60, con todo respeto, con gente que defiende ese mausoleo casi hasta las lágrimas, viendo que el mundo evolucionó hacia otro lado. Nos guste o no nos guste, el mundo evolucionó y no evolucionó hacia ahí. Hacia Trump. No, hacia la democracia liberal. La democracia liberal que generó ese otro es muy relativo. monstruo que Trump, Yo te diría, bueno. la enorme mayoría del mundo no vive bajo democracias liberales, ¿no? Un mundo occidental. Sí, de partes del mundo occidental, muy relativas partes del mundo occidental. O sea, ojo, porque confundirnos, creernos que estamos en el mundo del éxito del modelo democrático y del modelo liberal en la economía, es una ilusión, no es la realidad. 3/4 partes de la humanidad no viven en ese régimen. Gabriel, tenés varias alusiones como para sí, seguir 30 comentando. Es obvio que hay alusiones y yo discrepo con todos los integrantes de la mesa, como es obvio, como discrepo con Frasca. Yo no tengo ningún conflicto personal. Yo defiendo a Fidel a Cuba y no acepto que se la defina como tiranía. Y no tengo ningún conflicto personal. Es más, si tocan a Cuba me voy nadando y pido que me digan en qué palmera me tengo que trepar para defenderla. Yo no tengo ningún problema con eso. Ningún conflicto de ningún tipo. Con esa historia. Y creo que hay que ver las cosas con su complejidad en el sentido de que yo entiendo lo de venir, pero digo, Cuba fue mucho más que guerrilla, ¿no? O sea, porque Fidel fue uno de los mejores amigos de Allende y defensor de Allende que no entró a la guerrilla. Me reía mucho con el título del New York Times, que dice, trajo la Guerra Fría a América Latina, y lo escribe el diario de Estados Unidos. Y Fidel es el culpable de traer la Guerra Fría a América Latina. Sí, yo escuchaba a Felipe describir el modelo que según él es el cubano y me parecía Estados Unidos, ¿no? Conculcar los derechos públicos, aniquilar a los que piensan distinto, solo que Estados Unidos lo hace en el mundo entero. Entonces yo creo que... La expresión del New York Times alude a un hecho real, ¿no? Cuba pactó con la Unión Soviética de la época la instalación en territorio cubano de misiles, ¿no? Que generaron luego la crisis que pero casi la Guerra termina en un Fría enfrentamiento América bélico. Latina, en todo caso Cuba ayudó a enfrentar una parte de la Guerra Fría desatada. A ver, Fidel no estaba en el poder y Estados Unidos invadió a Guatemala para tirar a Arben porque era comunista. Y no había ni misiles soviéticos, ni Fidel todavía estaba, ni soñaba, era un bebé que estudiaba en la universidad, ¿no? Entonces, y era comunista por querer hacer la reforma agraria contra el United Fruit. Entonces, pongamos las cosas como lo que son, y creo que hay un debate muy complejo. Lo entiendo, además yo asumo que es polémico, entiendo eso, respeto las opiniones de todos los demás, y sé que es así, además y sé que mi opinión de repente es minoritaria en la sociedad, y la asumo como tal. Pero digo, yo quiero aclarar por las dudas, porque si no el que calla otorga, que yo no tengo ningún conflicto personal, de ningún tipo. Yo sí tengo conflicto personal, pero quiero sí reivindicar que el modelo de vida en América Latina antes de la Revolución Cubana era directamente el dominio desembosado del poder de Estados Unidos. De alguna manera lo que hizo Fidel Castro fue poner en evidencia eso, y claro, buscar alianzas afuera, y sí terminó manifestándose la Guerra Fría en el territorio cubano, sí, con el episodio de los misiles, pero las circunstancias en las que vivía América Latina no las inventó Fidel Castro, ya estaban. No, yo una última anotación en relación a lo que decía Venir, de que es cierto, los cubanos nunca conocieron otro régimen político, otro sistema de vida, y no saben quizás lo que es la libertad. Yo creo que la libertad es el segundo valor más importante inherente a la personalidad humana. Primero está la vida, es necesario estar vivo, y después la libertad para gozarla. Y en ese sentido, la lucha de la libertad es universal, sea en Cuba, sea en Uruguay, sea en Tanganica. Y la condena a quienes cercenan las libertades tiene que ser la misma, independientemente del tirano de turno y de su ideología. Por eso es tan condenable la dictadura de Pinochet, o la de Videla, o la de Stroessner, o la de Castro. No hay matices. La lucha por la libertad es una sola. Y las tiranías son tiranías. A veces se visten de derecha, a veces se visten de izquierda, pero son tiranías al fin.
Fidel Castro estuvo en Uruguay 2 veces. La primera, apenas 5 meses después del triunfo de la Revolución Cubana en mayo de 1959. La segunda en octubre de 1995, cuando visitó nuestro país invitado por el entonces presidente de la República, Julio María Sanguinetti. En aquel momento, el intendente de Montevideo, Mariano Arana, le entregó a Castro las llaves de la ciudad. En el acto, Fidel defendió el modelo socialista que aplicó durante su gobierno, un modelo del cual dijo no se arrepentía ni se arrepentiría. No renunciamos ni renunciaremos a nuestras aspiraciones, cualesquiera que sean las aperturas y las reformas que hay que hacer, porque lo que es importante, por encima de todo, es en nombre de quien se gobierna. Lo importante es que el pueblo tenga el poder, como hemos planteado en nuestro país. Si hacemos aperturas y reformas que resultan ineludibles, no solo para perfeccionar nuestro sistema, sino para enfrentar las circunstancias actuales, nosotros seguiremos defendiendo invariablemente nuestras aspiraciones y nuestros objetivos. Ya volvemos a la mesa con otros temas.